La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta, en su propia voz, El debate de nuestro tiempo, un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo, con Marta Gloria Morales Garza, Marcela Ávila Egleton y Efraín Mendoza Zaragoza. Comenzamos. Buenos días. Muchas gracias al auditorio por dejarnos entrar a sus hogares otra vez, como todos los martes, en el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en su propia voz. Este es un programa en vivo, por lo que podremos recibir y leer sus mensajes y contestar preguntas si fuera el caso. En esta ocasión, vamos a continuar la entrevista con el doctor Sergio Rivera Magos. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, doctora. Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Quisimos mantener la entrevista, es decir, reiterar la entrevista otra vez con el mismo tema de la semana pasada, porque me parece, un programa bueno que tuvo cierta repercusión en el auditorio, y además porque estás justamente en la Feria Internacional del Libro, porque vas a presentar un artículo y un libro sobre el tema, de alguna manera sobre el tema. El que me pareció más interesante por el tema de la entrevista es el asunto de la desinformación en la época del COVID, que es un capítulo de un libro, ¿verdad, Sergio? Sí, ahora estamos aquí en la FIL, presentamos un libro sobre desinformación y coronavirus que edita el INAE con colaboración de diferentes académicos, fact-checkers también especializados, y de parte de la UAC, pues estoy yo y la maestra Gabriela González Pureco, que trabajamos en el Laboratorio de Ciudadanía Digital, y que hoy presentaremos un libro que se ha dedicado a revisar pues toda esa gran cantidad de desinformación que surgió durante el coronavirus y pues cómo se fue manejando, qué efectos tuvo y qué presencia tuvo en este evento muy particular, ¿no? No lo leí a profundidad, no es mi tema, pero me pareció el capítulo de libro sobre el coronavirus muy, muy, muy interesante, porque nos hace ver que el tema de la desinformación no solamente está impactando en las redes sociales, en temas políticos, que es donde apareció originalmente su manifestación en la campaña de Trump, con este asunto de Cambridge Analytica, sino también en combate que en el fondo también es político, pero que incide sobre la salud, como fueron las campañas de desinformación sobre las vacunas, sobre por qué sí o no vacunarse, sobre los efectos perversos, que estoy sorprendida de los datos, sorprendidísima de los datos, que igual que en el asunto de las guerras políticas, el tema de las vacunas fue manejado por, según los datos que ustedes presentan, 73 usuarios que hicieron gala en el mundo entero en contra de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Sí, haciendo un análisis profundo, uno puede ubicar a estos usuarios que están emitiendo fake news y las redes a las cuales pertenecen, los diferentes nodos en los que ellos están conectados, y se van estableciendo pues estos mecanismos de cómo empiezan las fake news, quién las emite, cómo circulan. Esto tiene que ver con muchas herramientas, sobre todo con softwares que permiten analizar la estructura de la red. ¿Y cuál es la estructura de la red? Pues esos emisores o esos líderes de opinión en Internet que van generando información y cómo se van adhiriendo otros actores a ella, ¿no? Son estudios complejos, pero son estudios que nos permiten ver que hay personas o organizaciones que generan las fake news, las van haciendo crecer y que luego, bueno, ya la gente las retoma y las viraliza, ¿no? Pero sí, en el coronavirus esto fue un evento muy importante y nos demostró el potencial de las fake news, más allá de lo que habíamos visto ya. Campaña Trump, campaña Bolsonaro, Brexit, que también estuvo muy presente en las fake news, en los intentos de separarse de Cataluña, de España, donde también hay muchas fake news, pero ahora lo vemos en un tema sanitario, lo cual era especialmente grave, especialmente delicado, porque podía causar un daño
de la salud de las personas, incluso de la vida. Se han documentado también ejemplos de que las fake news pues han animado a personas a hacer cosas absurdas como tomar detergente y otras sustancias pensando que eso las va a curar del coronavirus, ¿no? Sí, sí, incluso llegar a tomar cloro. Exactamente, sí. Bueno, probablemente una gota en 20 o 50 litros simplemente purifica el agua, pero en la forma en la que alguna gente la tomó, pues le quemó el aparato, ¿no? Claro. Pero bueno, me impresionó, francamente, me parece una publicación muy interesante. Ojalá puedan ese artículo en particular colgarlo de la página del laboratorio, porque me parece que da cuenta de hasta dónde puede llegar la desinformación en temas que no están asociados, como hubiéramos pensado en general, a los temas políticos, que así nació, pero que ahorita está impactó en el COVID, y yo creo que sigue impactando, porque hay dos datos que sería muy interesante que tú reconsideraras. Uno, por un lado, el incremento del 2% en el consumo digital de información como efecto de la pandemia, un poquito menos del 2%, aunque yo sé que es muy difícil calcularlo, que parece muy poquito, pero que pasamos de 80 a 82% de la población que está consumiendo noticias, en México me refiero, noticias y cosas a través de las redes sociales, y asumiendo parcialmente que son, como platicábamos la vez pasada, que son ciertas porque te las está compartiendo un amigo, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, en el artículo que mencionas, damos datos de que México, pues, es uno de los principales consumidores de fake news, ¿no? Esto ya estudiado por la UNAM, por el Laboratorio de Tecnopolítica de la UNAM, que ha venido estudiando fake news en México, y México ocupa los primerísimos lugares en el consumo de fake news, ¿no? Entonces, esto ha ido creciendo. Y en México, lejos de que podamos mitigar el tema, pues no, estamos en los primeros 5 consumidores de fake news pues más importantes a nivel mundial, ¿no? Entonces esto nos hace reflexionar en qué vamos a hacer si a los mexicanos les gusta el consumo de fake news y circulan las fake news, ¿qué es lo que podemos hacer? Si te diste cuenta, el artículo o el capítulo del libro, pues hace una revisión de lo que hicieron las redes sociales, de las políticas que implementaron y de cómo funcionaron estas políticas. Yo creo que el tema coronavirus logró que las redes sociodigitales se responsabilizaran más de lo que habían estado haciendo con temas políticos electorales y que empezaran a implementar políticas que iban desde monitorear para bajar notas que parecían fake news, investigar usuarios que estaban emitiendo fake news, hasta apoyo a públicos, ¿no? Con herramientas digitales y con contenidos, redireccionamiento de contenidos para que la gente pudiera tener información privilegiada de fuentes fidedignas, ¿no? Sí, lo leí, bueno, insisto, no soy una experta, pero sí, claro que lo leí, pero me queda más bien una cosa como medio decepción, porque hay un esfuerzo, por lo menos se lo toman en serio durante la pandemia, ya eso es una ganancia, pero como que entre que las redes es una forma de comunicación relativamente nueva, muy difícil de controlar, que el esfuerzo máximo se quedó más bien en lo que ustedes llamarían como la educación del usuario, más que en la prevención de las empresas o usuarios gigantes que están emitiendo estas noticias falsas. Yo me quedé con la impresión de que se puede hacer poco. Sí, la experiencia nos demuestra que se puede hacer poco porque incluso las propias empresas que son dueñas de las redes sociales tienen esta limitante de la libertad de expresión. Entonces hacen cosas, pues aparentemente para sumarse al combate a las fake news, que tienen un efecto mediano, digamos, pero que no van más lejos porque precisamente ellas están también en esta limitante de si empezamos a cancelar cuentas, si empezamos a bajar todo tipo de contenidos, pues también entramos en los terrenos de la libertad de expresión. Y el tema de Internet, para su legislación, para su control, para su normatividad, ha tenido siempre esta variable.
todas las políticas de uso de Internet, tanto la Comunidad Europea, que digamos que es la que protege más a los usuarios, como el modelo estadounidense, pues están limitados por esta noción de la libertad de expresión tan presente en Internet. Entonces estamos viendo esfuerzos que pues son buenos, pero que al final del camino nos regresan a lo que comentábamos en el otro programa. Necesitamos que los usuarios se hagan cargo del problema y eso solo va a venir a nivel alfabetización digital, alfabetización informacional, ¿no? Sí, me impresionó digamos, dictamen, no sé si sea la palabra correcta, de la ONU, en el sentido de que las acciones realizadas por las empresas generadoras de redes, o sea, Facebook, Twitter, etcétera, había violentado el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, es como un asunto terrible, porque tienen la libertad de mentir y nosotros no tenemos la posibilidad de frenar la mentira en un caso tan particular como sería el tema de salud. Aunque reconozco una parte que ustedes mencionan, de que a veces las mentiras son polémicas entre posiciones. Ustedes mencionan, perdón, ahí el caso del uso o no uso de la mascarilla, o de qué tanto protege o no protege, que fue, no sé si fue un debate internacional, pero en México fue fuerte, y que me parece que ahí no es una noticia falsa, sino más bien una diferencia de opinión sanitaria. Entonces, ¿cómo desde las plataformas poder diferenciar entre un fake news y una polémica, válida incluso? Sí, eso es muy difícil porque circulan muchos contenidos. El COVID además iba generando información que era información provisional casi todo el tiempo, que después necesitaba ser confirmada con la evolución del propio virus. Por eso hubo estas posiciones de, pues el cubrebocas sirve, no sirve, pues hay que estarse lavando las manos porque ahí es donde está la clave. Después se dijo que más bien en el ambiente y que las otras medidas sanitarias no eran tan importantes. Esto generó el efecto de la infodemia, que también está muy ligado a la etapa del coronavirus. Y esta es la propulsión, la gran cantidad de información circulando, alguna fake news, alguna verdadera, pero que le impide a los usuarios tomar una posición, tomar una decisión, reconocer entre lo que es bueno y es malo ante tal cantidad de información. Curiosamente, un volumen grande de información que rebasa las capacidades de los usuarios, lejos de ser benéfica, opera en su contra, porque lo confunde, porque no lo deja tomar una decisión, porque está como en la incertidumbre de qué será cierto, qué será verdadero. Y en este espacio es donde también algunas fake news tienen éxito, en el espacio de la infodemia, ¿no? Es un tema sumamente delicado, Sergio. Yo no sé cómo lo veas tú, porque atender una pandemia, como cualquier otra política social, pero digamos en particular atender una pandemia como la del COVID, cuando estábamos hablando de un virus que en realidad nadie sabía nada de él y que estaban improvisando, o sea, la medicina no es sabia en todos los campos, y eso es algo que creo que aprendimos, y por lo tanto, cosas que al principio parecían innecesarias se volvieron necesarias o viceversa. No sé si recuerdas, pero al principio el virus vivía en los barandales, entonces la gente se andaba matando en las escaleras para no tomar los barandales. No, digo, sobre todo la gente o con lentes, etcétera, o donde va empujando la gente como en los metros. Era terrible la tragedia de no salir a la calle por los barandales. Pero al mismo tiempo resulta como paradójico porque obliga al gobierno a tener una política de comunicación muy efectiva, muy contundente, que contrarreste a esto, pero al mismo tiempo no tiene capacidad de hacerlo porque no hay suficiente información sobre, en este caso específico, sobre el virus. Entonces, como una combinación, ¿no? Porque yo creo que lo que pasó durante el COVID en términos de la política pública es que hubo una información permanente, pudo haber sido controvertida, pero fue permanente en la prensa, bueno, a través de las mañaneras, que de alguna forma pretendía contrarrestar las noticias falsas, pero que al mismo tiempo generó esto que tú dices de que era tanta información que uno se paralizaba. Sí, totalmente. Parte del problema que tenía la información gubernamental sanitaria era que pues hay muchos actores informando.
En el modelo de medios analógico, pues todo era más directo, porque la prensa acudía a las fuentes y retomaba a veces incluso de manera casi literal los boletines y era lo que producía. Entonces eran 2 o 3 actores informando, el gobierno, los medios de comunicación convencionales, pero ahora no. Tomemos en cuenta que hay una variedad y cantidad de actores en Internet con diferentes agendas e intereses que van emitiendo contenidos y esos contenidos van enrareciendo el ambiente, van superando en muchos momentos a la comunicación gubernamental de la fuente y pues van instalando nociones, ideas, prejuicios, imaginarios. Entonces, para los gobiernos esto es complicado, ¿no? Porque hay que luchar contra la jungla de Internet y el volumen inmenso de datos que circula ahí. Ahora, aún así, y a pesar de lo complejo del tema, que sin duda nos rebasa, hay 2 cosas que me sorprenden particularmente en COVID. La capacidad que tienen los internautas de emitir opiniones de cosas que no saben, porque nadie sabía nada, ni los médicos, pues mucho menos nosotros, que el miedo provoca esa necesidad de emitir opiniones como si fueran basadas en conocimiento. Y lo segundo que también me sorprende es que las tasas de vacunación en México son sensiblemente superiores al resto del mundo. Me refiero, no tanto porque hubiera sido muy eficaz la llegada de las vacunas, ese es otro tema, sino más bien porque la gente, a pesar de la desinformación, se fue a vacunar en un porcentaje muy alto, incluso de más. Fue tal el miedo que la gente se fue a vacunar. Es decir, el porcentaje de la gente antivacunas, a pesar de la información antivacuna muy fuerte, no fue tan alto en México. Sí, no, los antivacunas en México fueron un fenómeno menor si lo comparamos con lo que fue en Estados Unidos. En Estados Unidos sí eran muy potentes porque además políticamente estaban ligados a grupos. Obviamente los antivacunas estaban ligados a los grupos más conservadores dentro del Partido Republicano que manejaban estos discursos de posverdad o verdades alternativas. Además había líderes de opinión importantes que estaban en el asunto de oponerse a las vacunas. Y cuando digo líderes de opinión, eran líderes que o venían del deporte o venían de la música, que también estaban en estas dinámicas. En México, afortunadamente, fue creciendo la idea de que la solución era la vacuna y que había que hacerlo porque no había otra manera de combatir al virus más que vacunándose. Y por eso tuvimos esta respuesta pues masiva a la vacunación, entusiasta yo creo que también, pensando que eso era lo que nos tendría a salvo de los virus que además iban mutando, ¿no? Pero el coronavirus ya pasado a su peor etapa, creo que nos deja grandes aprendizajes. Uno de los aprendizajes es lo que ya comentabas. La fake news no solamente va a estar en elecciones o en temas controvertidos a nivel de administración pública o ejercicio de gobierno. Hay otros temas que pueden estar plagados también de fake news y que pues necesitamos estar muy atentos porque generan opinión pública y la opinión pública hace que la gente tome decisiones, ¿no? Y una cosa que también creo que el COVID y pues la intensificación del uso de las redes sociales como formas de comunicación, porque nos tuvieron un año parcialmente aislados o totalmente aislados, depende de cada país. Yo creo que nos enseña también que el tema de las redes sociales es un tema complicado, pero que aprendió también de la comunicación convencional a que las noticias que se viralizan con una velocidad mayor o con más usuarios que las revisan, tienen que ver con emociones. O sea, pareciera que a diferencia de la noticia convencional que intenta dar información, hechos, la prensa convencional, lo que en realidad se viraliza en redes sociales son emociones, no tanto hechos. Y eso me preocupa, se me hace interesante, está haciendo que las formas de comunicación, incluso política, que sabes que es más mi tema, se modifique hacia el mundo de las emociones, porque pareciera que eso es lo que contagia, no contagia la información, sino la emoción. Sí, la gente hoy en día, en la mayor parte de los temas importantes, se mueve a nivel emocional. Por eso también en comunicación política estamos
viendo nuevas categorías, ¿no? La hemodemocracia que dice Gutiérrez Rubí, la democracia emocional, o la política emocional también que vemos hoy en las estrategias de campaña. Porque la gente, francamente, lo que le importa es cómo se siente respecto a un tema. No le importa si llegó a ese sentimiento a través de información objetiva o de un determinado tipo de debate. No, la gente lo que quiere hacer es sentirse tranquila ante temas que generan tanta ansiedad. Y las redes sociales, aunque digamos una y otra vez que hay mucha información y que hay mucho conocimiento acumulado en esas redes, pues no, son espacios emocionales. Y esa emocionalidad a lo que lleva es que la gente no le interesen los datos objetivos, sino le interese aquello que la hace sentir bien. Y si te das cuenta, la gente utiliza las redes para expresar sus estados emocionales, ¿no? A veces en Facebook podemos ver comentarios de reflexiones emocionales casi íntimas, de catarsis de los usuarios, porque los usuarios están tomando a las redes como ese espacio de extensión emocional y de expresión emocional. Eso es peligroso porque ahí se generan los lenguajes de odio también. Claro, si todo fuera simplemente catarsis y decir cómo nos sentimos una mañana o un determinado día, bueno, pues no pasa nada. Pero los lenguajes de odio y la polarización provienen de este eje, de que las redes sociales aportan un espacio para la expresión emocional, ya sea reflexiva, filosófica, como la queramos ver, pero también de odio y también de agresión y también de polarización, ¿no? Y de falta de uso de la racionalidad. Es decir, ya no importa si el otro tiene razón, importa lo que yo estoy sintiendo lo que sé, vamos a suponer cosas positivas, tranquilidad, felicidad y esperanza, y entonces lo que el otro diga, por más correctos que sean los datos, son falsos. O sea, son falsos porque ya no me permean a mi emoción. Y esto, bueno, en el campo que yo me muevo es complicadísimo, porque nosotros queremos predecir comportamientos electorales en base a variables objetivas como programas, origen de clase, etcétera, y eso ya no tiene nada que ver con la política. Lo que tiene que ver con la política es la emoción que me genera el mensaje, el candidato, las campañas o lo que sea, ¿no? Sí, la política hoy en día es un estado emocional. No importa tanto la agenda de gobierno y los planes de campaña, lo que importa es conectar, ¿no? con los usuarios. Por eso estamos viendo que los candidatos hoy que se vislumbran como candidatos a la presidencia en el 24, están muy en redes, mucho en redes, desde TikTok hasta YouTube, en Facebook, tuiteando todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque saben que ahí está la construcción de la imagen, la construcción de la narrativa, y es donde van a conectar emocionalmente con la gente, ¿no? Hoy en día no nos preguntamos qué plan de gobierno pudiera tener Sheinbaum o qué idea tiene Ebrard respecto a la economía. Es que es irrelevante para los usuarios. Lo que nos está llamando la atención es ver qué tipo de declaraciones hacen, si se van a casar o no, si tienen determinadas habilidades como tocar la guitarra o practicar algún deporte. La gente conecta a nivel humano con el candidato, y el puente son las redes sociales. Quien mediatiza todo esto y quien media son las redes sociales. Por eso se han vuelto tan importantes. Yo discutía el otro día con Gisela Rubach, no sé si lo ubiques, es la principal consultora de campañas políticas, tiene casi 300 campañas dirigidas. Y yo discutía con ella, ella decía que, pues bueno, la campaña tierra hoy en día sigue siendo la más importante. Y yo estoy de acuerdo, pero en donde se instalan las narrativas, sí, en donde se instalan las narrativas es a través de las redes, ¿no? Donde se genera esa emoción y ese contacto con los votantes es en redes. Si no, hay que recordar el caso Samuel García, por ejemplo, que fue todo un caso ejemplar de cómo las redes sociales pueden hacer llegar a un candidato que iba en tercera posición al inicio de la campaña y ganar una gobernatura, ¿no? Claro.
Muchas gracias, Sergio. Muchas felicidades por la presentación del libro de los dos. Es un honor tenerlos en la Facultad de Ciencias Políticas y que se diviertan en Guadalajara también. Muchas gracias al auditorio y nos vemos el próximo martes en vivo. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en otra emisión más de En su propia voz. Hasta la próxima.